lugar que invita como a la tranquilidad. Eso es exactamente lo que uno quiere buscar cuando quiere relajarse. Piscina también desde esta esquina. Aunque algunos dicen que puede que sea un cocodrilo bebé o anciano porque los dientes ya se le cayeron de las encías. Miren esta área también, que es el área al final de Bahía de las Águilas. Muy buenos días, amigos míos. Usted se pregunta, William Ramos, ¿y dónde fue que te metiste el día de hoy? Este es un proyecto que se llama Punta Arena, localizado en la provincia de Peravia. Este es un proyecto, señores, que incluso, fíjense cómo es la entrada, que automáticamente tú vienes en tu vehículo, pues te encuentras con una carretera en muy buen estado, un portal que tiene una seguridad que te pregunta si ya hiciste tu reserva, y el complejo cuenta con área de piscinas, restaurantes, una playa paradisíaca enfrente y también un proyecto inmobiliario que si a usted le interesa invertir, pues yo le voy a estar poniendo la información para que nos escriba aquí, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Rápidamente me doy cuenta de que este es un espacio ideal para venir incluso con niños, porque por ejemplo yo estoy viendo justo detrás de mí esta área donde hay columpios, veo una cancha de voleibol playero por aquí, también veo algo del fútbol, un lugar que invita como a la tranquilidad. El día de hoy yo ando con una familia donde vamos a hacer un recorrido por el sur del país. Mientras tanto lo que vamos a hacer es que vamos a pedir unos cuantos tragos, vamos a pedir unas cuantas entradas, ya que veo que el restaurante tiene un menú bastante variado. Y no menos importante, vamos a ir a conocer una propiedad que podría ser una recomendación interesante si usted está buscando una villa o una casa para hospedarse con su familia. Sobre todo si usted quiere venir a conocer la parte del sur del país, que es donde está la playa de Bahía de las Águilas, que es uno de los objetivos de nosotros recorrer esta zona del país. Lo más interesante, yo grabando aquí me encuentro con Jenny. Buenas. De New Jersey, me dijiste. Sí, de Hackensack, New Jersey. ¿Y qué tal le ha parecido este lugar? ¿Le ha gustado? Una belleza, los mares tranquilos, todo el mundo tranquilito, y eso es exactamente lo que uno quiere buscar en sitios cuando quiere relajarse. Es verdad, está con la familia hoy, compartiendo, que es lo importante, con tu gente querida. Exacto. Pues seguimos, señora, va a seguir disfrutando porque eso es lo que hay y un placer, ¿la verdad? Igual. Que sí? Disfruten. El hombre está disfrutando, esa es una de las personas con las que andamos hoy, pero más adelante lo vamos a introducir como Dios manda, ¿eh? Tenemos al amigo Joelvi ahí, con los niños, su esposa. Mira Isabela con un añito, mira qué chulería, ¿eh? Un beso, la cámara, un beso. Ay, Dios mío, mira qué chulería, mira, ¿eh? ¡Mua! ¡Diañe! Dios mío. Hasta provoca tener un hijo después que uno conoce a esa niña. Digo, déjame yo quedarme callado, no haya problema. Continuamos el recorrido hacia la zona de Barahona para llegar exactamente a una villa en medio de una montaña con una de las vistas más espectaculares de todo Barahona. 7 de la noche, ahora fue que vinimos a llegar a la propiedad. Estamos hablando que la villa cuenta con jacuzzi, con una piscina gigante, con 2 cocinas, un área de exterior donde tú inclusive tienes mesa de dominó, tienes un sillón gigante para sentarte con tu familia, área verde, vista al mar, un espacio de estacionamiento también gigante donde pueden caber varios vehículos. Esta es una villa que tiene 5 habitaciones en total. Importante que se entienda que nosotros acabamos de llegar y el grupo todavía no ha llegado. Y ustedes saben que no es lo mismo cuando uno muestra una propiedad así en soledad a cuando uno la muestra cuando llegue el grupo completo. Una casa no es un hogar hasta que lo habitan personas. Le voy a mostrar de manera superficial las cosas que usted puede vivir en este lugar. Y si a usted le gusta su dominó, ya usted sabe que este es el área de la bebida y de la jugadera de dominó. Lo que usted ve allá al fondo, mañana en la mañana usted lo va a ver de manera más palpable, es el mar. Un acceso a la piscina también desde esta esquina. Mira, me parece curioso también. Pero miren qué bonito el juego de luces de la piscina con la casa allá al fondo. Miren, automáticamente entro a la casa. Miren aquí una cocina también de interior, como les decía, afuera también hay otra. Miren la sala bastante amplia con un televisor, aire acondicionado por ahí también, que se siente fresquito. Otra cosa, debo agradecer al propietario. Me recibió con estos cigarros, que la verdad es que me tienen muy emocionado. Ya estoy loco por probarlos. Tuvo la gentileza y la humildad de recibirme aquí, darme la bienvenida y regalarme esos cigarros. Y cada habitación incluso veo que tiene su nombre. Esta se llama Suite Ámbar. Entonces la mayoría de las habitaciones tienen estas decoraciones con su baño privado también. Me gusta también el tipo de decoración que usaron. Y también interesante entender que la villa tiene 2 plantas. Parece que aquí está explicando quién es el artista. Julio Sánchez Julsan.
parece que es su nombre artístico, Julsan, que puede incluso leer un poquito del arte, ¿eh? Esta viene siendo entonces la habitación principal. Se llama nácar y entrando rápidamente, miren qué bonita incluso la decoración. Pero ya yo estoy viendo algo que sí me va a gustar mucho, que le voy a sacar provecho. Y es este balcón, señores. Mira qué curioso. Como es de noche, usted no está viendo la vista al mar, pero mañana en la mañana, cuando usted se despierte, una tacita de café por ahí o ahora en la noche con un traguito, en buena compañía, por supuesto. También está muy acertado esta parte por aquí. Un baño también privado aquí en la habitación. Y veo que las terminaciones están bastante bonitas también, ¿eh? Como les digo, una villa de 5 habitaciones, piscina, jacuzzi, personal de seguridad. Se pregunta ahora mismo William Ramos, y si yo quisiera hospedarme ahí, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué precio tiene por noche? Pues le voy a estar poniendo ahora mismo aquí toda la información para que se entere de precios. Y nos reiteramos como siempre a las órdenes. Ya está llegando el grupo, vamos a recibirlo. Seguimos disfrutando de lo mejor de la República Dominicana y esta belleza de propiedad aquí en Barahona. Qué regalito de papá Dios, señores, amanecer en un lugar así. Miren cómo empieza a salir el sol allá al fondo. Y con esa belleza de sol frente a nosotros, le damos la bienvenida a este día. Así que mi deseo para ustedes es que ojalá que puedan también disfrutar de cosas así en nuestro país. Vamos a visitar mi playa favorita en la República Dominicana. Bueno, y así es como formalmente empieza el mambo, míralo ahí. Aquí tenemos parte de la familia, los niños, mira cómo andan ahí ya. Todo el mundo tiene que poner su chaleco salvavidas. Veo también unos cuantos cambios aquí en este lugar. Cueva Las Águilas Eco Lodge. Fíjense cómo han puesto esto nuevo, mira. Lo que pasa es que como es temprano en la mañana, no lo han acomodado. Por ahora viene como esa logística, yo veo. Ahí mi madre, mira los niños cómo andan, mira, me he vuelto loco, mira. Por aquí un poquito a nivel de neverita con hielo, todo lo que incluye, digamos. Mi hermano Joel, míralo ahí, de la gente buena. Estamos aquí con mi hermano William a disfrutar. Como debe de ser. A Boca Chica, ¿qué vamos? Allá mismo que vamos. Eso mismo es, mi hermano. Usted verá ahora que Boca Chica te va a conocer. Mira los muchachos cómo están, mira. Hasta el perrito está por ahí. Ay, mi madre. Mira. Hasta un niño pequeño. Un añito, ¿verdad, mi hermano? 3 meses. Un año y 3 meses. Mira esa niña, ve. Disfrutando, a conocer Bahía de las Águilas, lo que poca gente ha hecho. Ya tú sabes, Cristo. Ay, qué locura. Mira qué bonita la vaina. Mira, Alejandra se sacó la niña, mira, ve a Miranda, se la sacó. Ay, Alejandra. Eso cuando viene una señal, hermano. Una señal cuando viene a ver. Ay. Así fue, así pasó a mí. ¿Así te pasó a ti? Ay, mi madre. Vamos a empezar a mostrar algunos de los atractivos que tiene nuestra hermosa Bahía de las Águilas en un hermoso día. Ajá, por ahí mismo, ¿eh? Una iguana. Que ustedes ven aquí, que tiene la forma de un cocodrilo. Ay, velo ahí, Joel. Lo dijiste, velo ahí. Tiene forma de cocodrilo. Mira los niños. Boca abierta. Aunque algunos dicen que puede que sea un cocodrilo bebé o anciano porque los dientes ya se le cayeron de las encías. Tienes razón. Cocodrilos. No puedo. Atienda a los niños, están viendo. Ve el color de esa agua Ahora también. proseguimos con una de las playitas más hermosas que tiene Oye esto, Joel. Bahía de las Águilas. Oigan Esta eso. playita, esa playita que ustedes ven ahí detrás de la roca gigante, conocida con el nombre de la playita del amor. Ahí es donde empieza los buenos matrimonios, buenos noviazgos y todo lo que está al deshacerse empieza a atarse en este nuevo Edén, la playita del amor. Cógelo ahí. O sea que el que quiera otro muchacho, Hacemos una parada. el que quiera otro muchacho, ya sabe que ahí es que lo dejamos y lo buscamos en media hora más o menos. Y ahora le vamos a presentar la roca que tiene forma de un pez piraña. Mírenla ahí frente al bote. Esa roca que ustedes ven ahí que tiene la forma de un pez piraña. Míralo ahí. Cuando el día termina salen 3. Ay, mi Por eso madre. necesitamos voluntarios para averiguar qué es lo que sucede. No, los niños no, eso no es hecho para Hay que niños. entrar de noche. No, entramos hasta ahora y regresamos más tarde por ellos. Ay, ¿Qué se mi queda? No queremos ese tipo de sorpresa. no, el hombre ya está pago. Voluntarios de los que han entrado. Está pago. Número 3 viene a los 9 meses. 15 años más o menos volvimos a hablar. 15, ¿verdad? Ah, que tú te quieres quedar. Ah, ya te entendí. La tortuga, señores, mírenlo ahí, no bulto. ¿Viste, mi hermano? ¿Qué Bahía de las Águilas? Porque Mira, Bahía una de las tortuga. Águilas es la biosfera número 1 del Caribe, donde vienen a poner sus huevos los tinglares, Ahí los está. cabeyes y la tortuga marina. Por eso ahora donde vamos, ustedes van a ver una especie de Un tipo de tortuga. con una cinta mamey. Eso es un indica que tinglar. son, por favor. Óiganlo ahí, eso es importante, señores. Ya tú sabes. Sí.
Seguimos, que es lo importante, señores. Entonces así es como nos da la bienvenida a la playa de Bahía de las Águilas el día de hoy. Entonces vamos a explicar este concepto que le llamamos nosotros el área Super VIP, que no es más que colocar esta carpa con sillas, mesas. Mandamos a pedir siempre la comida. Incluso uno de los muchachos trajo esta neverita flotante, señores. Miren qué chulería. Usted pone hasta su vaso, señores, y usted está disfrutando ahí en esa agua. Entonces miren más o menos cómo es la logística. Que ya usted tiene toda esta sillita, tiene su mesa, ya usted prepara su bebida. Ya usted puede fumar un cigarro tranquilo. Maestro, entonces, ¿qué tenemos hoy? Diga qué fue lo que usted trajo, explíqueme. Unos cigarritos, Ajá. siempre nicaragüense, aunque los haters me odien por eso. Cuidado, sí. Pero sí, un roncito dominicano. Ah, bueno, ahí sí, está bien, está bien. Tú vas, Está bien. tú vas. Ahí yo voy, ahí yo entro también. Mira, por ejemplo, ya los niños como andan por ahí, que ya hay uno que se tiró. Miren esta área también, que es el área al final de Bahía de las Águilas. Creo que eso es interesante también mencionarlo. 4 de la tarde, entonces, señores. Que no busquen. 4, maestros, cualquier cosa. Les comento esto, que es la parte final de Bahía de las Águilas, porque ustedes saben que Bahía de las Águilas tiene alrededor de 8 kilómetros. Mira el niño, mira, ve, que metió hasta el perro y todo, mira, ve, ay, 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 ay. Mira el perro cómo anda nadando ahí. ¿Y sabe nadar el perro? Suéltalo, a ver si es verdad. Míralo, míralo nadando, mira. Ander dianche. Mira, mira eso, cómo va detrás de su perro. Y ahora la niña, mira, ve. Ay, 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 ay. Ander dianche. Pero para que ustedes entiendan, Bahía de las Águilas empieza prácticamente allá. Y miren dónde estamos nosotros ahora mismo, en este punto, que viene siendo la parte final. Fíjense ya como la pared, allá al fondo. Entonces miren qué linda hoy el agua. A mí la mejor playa de República Dominicana, Bahía de las Águilas, ahí por mucho, Vamos ahí haciéndole caso a lo que dijo el cuñado por allá, el amigo Chema, y vamos a hacerle caso a unas bebidas que tenemos por ahí, que yo sé que eso va a estar por el libro. Así que dicho eso, que Dios bendiga a la República Dominicana y esta creación divina. Si usted viene a un lugar como este, lo ideal es que usted lo deje igual o mejor que como lo encontró. Cero basura, toda la bebida que usted traiga, así mismo usted se la lleva. Otro dato importante, cuando usted vea estos palitos, esto es muy muy importante, eso es porque ahí anidó una tortuga, entonces usted tiene que tener mucho cuidado y no pasar por esos palitos, porque ahí pueden haber huevos de tortuga, ¿ok? Así que ojo con eso. A los niños les voy a explicar algo, que yo sé que los niños son inventadores. Mira, los niños, ven acá, los voy a reunir. Ven acá, Enzo, ven acá tú también, tú eres inventador. Eso que ustedes están viendo ahí con los palitos, no vayan a ponerse a jurungar eso, que ahí hay nido de tortuga, ahí hay huevitos de tortuga. Pues no le pueden tocar, poner la mano a eso, ¿yo? Ya. Oye, mi hermano, no puedo poner la mano a eso que está allí, por ejemplo, mira, con esos palitos. Porque ahí hay huevitos que van a nacer de tortuga. Ah, muy bueno. Primo mío. Muchas gracias, hermano mío. Buen regalo. O sea que hay que meterle una psicología inversa al niño. No hacíamos nada. Información. Ojo, pero si después... la experta, querido. Ah, pues mira, a lo mejor hay que aprender. Pero si no le decíamos nada, ahorita iban de curioso allá. Y se ponían a hacer una zanja, una cosa, entonces para que sepan. Mujer que vale oro. Mira cómo cuida. A su macho. Sí, no lo iba a decir porque después dicen que hay machismo y feminismo. No puede decir No, a mí nadie me está obligando. Soy invaluable, no tiene precio. Ya. Vamos a ver qué tal la gente por aquí. Maestro, explíqueme este sistema de esa neverita, porque eso está interesante. Mira, hasta el perrito, hasta la perrita está arriba de la neverita, del mar flotante. Amphibious. Se llama. Lo que esto promueve, eso incentiva, es que menos frecuencia de salir a la arena. Eso es Porque importante. tú tienes casi todo ahí. Y la perrita puede nadar, no hay problema. Ella puede nadar. Mira, entonces ahí hay hielo, bebida. Ok. Mira su bañero que tenemos aquí. Ay, 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 ay. Ese es peligroso. Entonces mira lo interesante que tú puedes poner vaso también, mira, ve. O sea, yo pongo mi vaso ahí, mira, ve. Y uno entonces tranquilo aquí. Entonces tú levantas. Picadera también. No, porque tengo algo aquí, ¿me la ves? ¿También? Claro, aquí tenemos esto un poco. Aprovecha ahí una juguita de una vez. Ah, una juguita, míralo ahí, mira, ve. Ay, Maderita. ¿Le gustó la playa? ¿Sí o no? Sí. Ok, podele ahí, que usted es un bacano. Rubia, ¿usted es la chef? ¿Y qué es lo que a usted le gusta cocinar? Comida saludable. Ah, sobre todo. De las mías. Sí, míralo ahí. Alejandra también por aquí. Me gusta eso. Esa niña, mira, ve, con un añito, mira, ve, disfrutando de Bahía de las Águilas, lo nunca antes visto. ¡Mua! Mira qué chulería, ay, ay, ay. Mi hermano, ¿y usted qué ha agarrado ahí, por ejemplo? ¿Qué usted ha agarrado? ¿Tiene algo ahí? Ah, pues, está bien, podele ahí.
Agua. Te voy a agarrar a ti. Ay, me agarraste a mí, qué vaina. Alejandra con Miranda le da deseo de tener una hija ya. Bueno, no lo digas mucho. Aquí escuchan, el viaje. Vamos a ver. Mira que hay muchas conchitas. Qué bonita la conchita. Pero la vamos a devolver, ¿verdad que sí, Miranda? La dejamos ahí en la playa, La ¿verdad, Miranda? agarramos y después la dejamos otra vez, ¿verdad que sí? Exacto. Pero hay que encontrarla. Hay que encontrar más y luego la deja. Mira, Miren, señores, esto es parte de la comida, la musiquita por allá, mofongo, paella también por aquí. Esto es un salpicón de marisco, arroz, la langosta por ahí. Ay, Dios mío, no, señor, esto es una locura, ¿eh? Ay, qué hambre me dio. Parte de este servicio también te incluye la comida debajo de esta carpa con esas sillas y esas mesas. Y te recuerdo que si quieres vivir esta experiencia puedes contactarnos en el número de WhatsApp que te estoy poniendo en pantalla, donde podemos organizarte todo esto como una excursión privada en la fecha que desees. No solamente piscina, los muchachos, bebidas, sino que también comida y de la buena. Con el hombre por ahí. Pero lo interesante es que usted tiene su parrilla ahí y entonces automáticamente usted tiene también su piscinita aquí con el gazebo de este lado. Óyelo ahí. Señores, míralo ahí a nivel de guitarra, bebida. Mira esto. Póntalo. ¿No te sirve? Ah, desde que llegan los niños empiezan a jugar en la piscina. El ambiente, señores, que se arma también por aquí con guitarra en mano. Esto es área de los niños entonces. ¿Y los adultos qué hacemos? Se acabó. Ah, Se acabó los adultos. los adultos se acabaron. Óyelo ahí, oye que tigueraje. Mira la luna incluso como está saliendo allá, ¿eh? Mira cómo ilumina ese mar. Óyelo ahí. Y allá esto pasa de ser una casa a convertirse en un hogar, que es lo más bonito de todo, señores, para que ustedes entiendan. Muy buenos días, amigos míos, con ese mar Caribe allá al fondo tan típico de Barahona. Si usted ve todo estos regueros, es porque ya usted sabe que aquí se compartió, ¿no? Porque aquí se vino a eso, a compartir, a estar en amistad. Es un momento para compartir, que yo creo que es lo que ofrecen al final estas propiedades. Le voy a estar poniendo la información ahí por si a usted le interesa alquilar esta propiedad y venir así mismo en familia. Tú que me estás viendo ahora, posiblemente ese dominicano ausente que está en Estados Unidos o ese extranjero que quiere disfrutar de algo diferente en la República Dominicana, yo diría que es una opción interesante, pues digamos con un recorrido por esas playas del sur y esos balnearios que son totalmente paradisíacos. Ahí obviamente me reitero yo a las órdenes con nuestra agencia Siempre Viajero RD. Usted puede contactarnos, nosotros con mucho gusto le organizamos desde transporte, alimentación, guías, recorridos en botes por esas playas y por supuesto hospedarse aquí en esta propiedad. No obstante que estamos aquí en la propiedad, los muchachos decidieron sorprendernos con un chivo. Pero porque usted entiende, ese chivo se está haciendo allá la leña y eso es prácticamente aquí al lado de la propiedad. Míralo aquí, ve. Automáticamente el chivito le demos ya la última cocinada, entonces viene para acá adentro. En lo que está el chivo, vienen estos talibanes a meter. Ten cuidado tirándote por ahí. Eso, ¿viste? Dale, mi hermano. Entonces en lo que sale el chivito, señores, ya para rematar, ahí están los niños jugando, la musiquita por allá. Por aquí también se está cocinando un morito, que también eso puede ser interesante. Un moro de guandule con coco por ahí. Y después del chapuzón, entonces, ya uno se refresca un chin, puede coger un poquito de sol también aquí al frente. Y espera ese chivito, que es un extra. Como le digo, no es que esté incluido, pero se puede hablar cualquier cosa cuando usted quiera rentar la propiedad. Que ya aquí sí tenemos listo el tema del chivo, con un arrocito de moro de guandules con coco. Y por aquí parte del chivo que nos lo prepararon muy amablemente los propietarios como un regalito. O sea que esto es lo que le vamos a entrar. Dale para allá, mi doña, no hay problema. Su mesita bien preparada, ya todo el mundo ready para la comida y con el ambientico aquí de la piscina. Yo creo que no se puede pedir más nada. Entonces igualmente su bocinita, que usted puede poner su música
y ahí ya usted come como Dios manda, míralo ahí. Una hermosa casa solo se convierte en un hogar cuando lo habitan personas viviendo en armonía. Qué bonito poder recorrer nuestro país en familia y sobre todo visitar esta playa de Bahía de las Águilas, que para mí es la más especial en todo nuestro país. Te recuerdo que si quieres vivir esta experiencia puedes contactarnos siguiendo la información que te estoy poniendo en pantalla. Si te ha gustado el video, no te olvides suscribirte, hacerle like y comentar qué te pareció esta vivencia junto a esta hermosa familia. Nos vemos en una próxima aventura.